Utilizando un simpático apodo, un joven nacido en Texas fue uno de los precursores de crear una comunidad de otakus en YouTube bajo su canal llamado en ese momento Anime Reviews Your Films. Sin embargo, al día de hoy, si su nombre sigue presente, no es gracias a esta hazaña, no es gracias a ser uno de los pioneros de la plataforma, sino debido a la tragedia que él mismo desataría tiempo después. Cuando quienes estaban acostumbrados a ver su rostro desde sus computadoras vieron su fotografía en las noticias, quedaron estupefactos. Y cuando escucharon de que se lo acusaba, de la estupefacción, pasaron al horror. ¿Cómo terminó este muchacho tan carismático y fanático de la animación japonesa produciendo un suceso de tan macabras características? ¿Qué lo impulsó a hacerlo? El material audiovisual que fue subiendo a sus redes en los meses previos a la tragedia, hoy son un registro de su lento y continuo descenso a la locura, de su sumergimiento en las más profundas oscuridades. Es por eso que hoy vamos a conocer el caso de Mr. Anime. Les recuerdo que pueden ver este caso sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, tocando el botón que dice unirse. Además, con esto nos apoyan para que podamos seguir creando este tipo de contenido que generalmente es desmonetizado y ocultado en las recomendaciones de YouTube. Comencemos. La policía fue alertada por los vecinos. Unas cuantas detonaciones se habían escuchado en el barrio. Y lo primero que pensaron ellos fue que se trataba de fuegos artificiales, tal vez algún niño utilizando algunos fuegos que habían sobrado, no sé, del 4 de julio, de alguna celebración de ese estilo, y los había encontrado y estaba prendiéndolos y lanzándolos por ahí. El problema fue cuando esta suposición dio lugar a la terrible certeza de que no eran fuegos artificiales, sino disparos, lo que todos estaban oyendo. Los agentes policiales entraron a la casa familiar derribando la puerta del frente, luego de intentar infructuosamente por varios segundos dar aviso de que estaban fuera. Armas en mano, entonces se prepararon para lo peor. Sin embargo, lo que encontraron allí dentro hizo que sus más retorcidas suposiciones se vieran ampliamente superadas. El lugar era una completa carnicería. 3 cuerpos yacían sin vida e inmóviles, cubriendo de sangre todo el living familiar. Con pulso frío, entonces, recorrieron todas las habitaciones de la casa para descubrir que las mascotas de la familia lamentablemente habían sufrido la misma suerte que los habitantes del hogar. Del agresor no había ninguna señal. Luego de emitir una alerta, entonces, se prepararon para armar este rompecabezas. ¿Acaso se había tratado todo esto de un robo? Para ese momento los vecinos estaban asomándose por las ventanas, cubriéndose la boca, totalmente asombrados de lo que estaban presenciando. Unos cuantos curiosos, aún más inescrupulosos, incluso asomaron la cabeza por la puerta que había sido derribada por la policía para intentar enterarse de lo que había sucedido dentro. La zona entonces, como dije, se acordonó y se emitió una orden de alerta. ¿Era factible acaso que el sanguinario criminal se escondiera tal vez en alguna casa vecina, estuviera ahí preparado para atacar a una nueva familia del barrio? En la vorágine de toda esta investigación, los policías habían pasado por alto un detalle que luego sería trascendental para la investigación. En las paredes y puertas, alguien había escrito con un pulso muy tembloroso: ¿por qué hice esto? Esa frase era seguida por otra que decía: Dios, perdóname por lo que he hecho, porque yo no puedo perdonarme a mí mismo. En busca de más pistas sobre el atacante, entonces los investigadores encendieron la computadora del hogar. Allí descubrieron que en esta computadora había videos en los cuales aparecía un adolescente que parecía vivir en esta casa, porque el fondo de los videos era una de las habitaciones que ellos habían estado recorriendo. Sin embargo, él no se encontraba entre las víctimas. Fue de esa manera que pusieron su ojo en él. Tardaron un poco en descubrir su nombre completo.
Y lo primero que se enteraron fue que tenía cierta fama en internet, donde se hacía llamar Mr. Anime. Drake Eric Seltzler había nacido el 3 de agosto de 1989 en el poblado de Waller, Texas. Para el 2012, cuando tenía 22 años, seguía viviendo con sus padres, que se preocupaban porque el muchacho no lograba mantenerse estable en un trabajo. Sin embargo, no había en Trey ninguna incapacidad, mucho menos falta de voluntad. Trey prefería no ocupar su tiempo en cosas que no lo apasionaban, así que mientras sus progenitores se preguntaban cómo podía ser que el chico renunciara sistemáticamente a todo empleo que consiguiera, él sostenía con constancia e hidalguía el temprano rótulo de estrella de YouTube. Mérito doble si se tiene en cuenta que en ese tiempo ser estrella de YouTube era un tanto más difícil. Las comunidades no estaban del todo definidas y a las redes sociales aún le faltaban unos años para terminar de obtener la identidad que hoy las caracterizan. Con frescos análisis concienzudos, Trey reseñaba anime y videojuegos. En 3 años había subido 323 videos a la plataforma. Había logrado más de 1 millón de reproducciones, número para nada menor en ese entonces. Sus leales seguidores lo admiraban no solo por ser uno de los pioneros en hablar del tema, sino por, según remarcaban, la honestidad con la que Trey hablaba de lo que consumía. Quienes ya eran adictos a sus videos valoraban que el muchacho le diera chance a todo anime y videojuego que se topara en su camino. Además, se divertían con los sistemas que el joven inventaba para catalogar cada producto, evidencia de su creatividad y originalidad. Es por esto que Trey era querido en el mundo virtual, aunque nadie lo llamaba Trey. Para todos, era Mr. Anime. En muchos foros se lo tomaba de referencia al momento de discutir sobre determinada serie, juego o personaje. Su crítica gozaba de cierto prestigio e incluso llegaban a citarlo personas que solo conocían su nombre de pasada. Por supuesto, que todos se asustaron cuando en 2011 Trey reveló que le habían diagnosticado una forma de neumotórax. Un neumotórax es un colapso pulmonar que se produce cuando el aire se filtra dentro del espacio que se encuentra entre los pulmones y la pared torácica. El aire hace presión en la parte externa del pulmón y causa el colapso. Miles de desconocidos le desearon una pronta mejoría y cruzaron los dedos para que el contenido del joven no se suspendiera por mucho tiempo. Fue todo un alivio cuando unos meses después Trey anunció que estaba fuera del hospital y que ya se encontraba estable. Sus seguidores se acomodaron en sus sillas y se prepararon para los próximos videos del chico. Y los videos llegaron, claro, pero se empezaron a poner cada vez más extraños. Pero no nos adelantemos. Volvamos un rato a sus primeros años como creador de contenido. Hoy en día existen muchos canales como el que Trey administraba. Sin embargo, para el momento en el cual él lo hizo, no solo era diferente la comunidad de YouTube, era diferente también el trato que se le proporcionaba a cualquiera que demostrara interés para cosas que en ese momento no eran tan aceptadas. Había mucha más discriminación que hoy en día y quienes tenían determinados gustos eran inexorablemente marginados. En esos tiempos, ser otaku era algo muy despectivo. Es más, en esa época los otakus todavía arrastraban una pésima reputación por un terrible episodio ocurrido unos años antes. Junto con otros revisores como Magus X1 y Al's Anime Reviews, Mr. Anime representó orgulloso a todos aquellos que no se animaban a autoproclamarse otakus, pero que lo eran. ¿Pero por qué costaba tanto autodenominarse otaku? Bueno, la discriminación era una de las razones. Y la otra era la siguiente. Como cualquier subcultura, el otaku tiene su propia jerga. Las personas identificadas dentro de este ámbito utilizan un lenguaje particular para referirse a ciertas cosas como parte de su identidad, pero incluso el término otaku tiene un origen aún discutido. De entrada, el origen de otaku ni siquiera tenía un acercamiento con la cultura geek. En su raíz etimológica, otaku es un vocablo para referirse al hogar de otra persona de manera venerable y respetuosa, algo así como el usted en español. Algunos especialistas suponen que cuando la comunidad de fans empezaba a conformarse, se intercambiaba información de modo impersonal, sin la necesidad en primera instancia de ser amistades, sino más bien de adquirir más conocimientos.
Estos especialistas suponen que cada miembro de esta comunidad naciente empezó a llamar al otro como otaku, demostrándose entre ellos gratitud y respeto de modo formal. Pero el lenguaje cambió y el significado de hoy es otro totalmente diferente. La nueva aplicación del término se le atribuye al escritor y periodista Akio Nakamori, quien en su obra manga, Buriko, hizo una descripción estereotípica del otaku como alguien que se sienta al fondo de un salón de clases, de presencia inadvertida, amante de la ciencia que pasa horas frente a la computadora. En todo caso, serían la contraparte del geek, del nerd o del friki en las culturas del occidente. Otra teoría sugiere que dirigirse a una persona como otaku surgió a partir del anime Super Dimensional Fortress Macross de 1982. De un modo u otro, lo cierto es que quienes consumían manga y anime sufrieron a finales de los 80 una suerte de persecución cuando ocurriera el caso del asesino otaku. Tsutomu Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962 con una deformación en sus manos, cosa que le trajo bullying escolar a una temprana edad. Su refugio fue el estudio, el manga y el anime. Tuvo un buen rendimiento académico hasta la preparatoria, donde empezó a demostrar poco interés por la escuela al tiempo que pasaba más y más horas dibujando. El género que más le gustaba era el gore, por lo que se obsesionó con estos contenidos. Se empezó a volver más retraído y la muerte de su abuelo solo empeoró las cosas. En 1988, Tsutomu Miyazaki secuestró, violó y asesinó a una niña de 4 años. Un año después repetiría el mismo modus operandi con otras 4 niñas. En 1989 trató de raptar a una niña, pero esto se vio frustrado cuando el padre de la menor lo detuvo. Él logró escapar, abandonando su auto. Horas después quiso recuperarlo, pero para ese momento la policía le había tendido una emboscada. 17 días después, lo condenaron a la horca. El asesino continuó leyendo mangas en prisión hasta el 17 de junio de 2008. Como es de suponer, este caso sirvió para crear un estigma aún mayor para los consumidores del anime. Sin embargo, con el paso del tiempo, la connotación de la palabra otaku cambió y ha dejado de utilizarse tanto en Japón como en Occidente, como un concepto negativo en su uso más general. Además, el manga y el anime son todo un fenómeno global que para el 2012 dejaba 290.000 millones de yenes de ganancia. De a poco, la comunidad otaku fue creciendo y haciéndose más sólida, al tiempo que más unida. Y Mr. Anime, de un modo indirecto, fue crucial para esto. Pero en algún momento del año 2012, más precisamente luego de su salida del hospital, Mr. Anime abandonó sus videos habituales y comenzó a mostrarse más y más errático. Comenzaba así su descenso a la locura. El material que Trey subía, originalmente destinado a entretener y divertir, comenzó a volverse más inquietante. Son muchos los que creen hoy día que en sus videos hay señales claras de cómo su mente, por alguna razón, empezaba a deteriorarse. Esos mismos son los que creen que toda la tragedia consiguiente podría haberse evitado si alguien se hubiera tomado en serio lo que sucedía y hubiera tratado de brindar alguna clase de ayuda al muchacho en lugar de solo regocijarse en el morbo de verlo perder la cordura. Sabidos que la gente de Texas tiene especial cariño por las armas. La familia de Trey no era la excepción, por lo que el muchacho tenía acceso a una gran cantidad de ellas. En determinado momento, Trey empezó a subir videos en los que manipulaba armas o en los que daba extensos discursos mientras tomaba cerveza. La desprolijidad de esos videos sorprendió a sus seguidores. Aquello no era para nada habitual en Mr. Anime. De todos modos, la gran mayoría de sus fanáticos se rieron, viendo en todo esto una especie de picardía o travesura. Sin embargo, las cosas comenzaron a escalar en turbiedad. El joven comenzó a hacer chistes sobre el maltrato animal y empezó a mostrarse perversamente atraído acerca de la vida de asesinos seriales famosos, analizando sus éxitos y sus fracasos de un modo metódico y exagerado. Al tiempo, no solo exhibía armas, sino que se mostraba disparándolas en campos de tiro improvisados. Se lo veía con la mirada perdida, más serio que de costumbre, totalmente desarreglado. Hubo una suerte de alarma entre quienes miraban sus videos.
Sin embargo, nadie imaginó que Mr. Anime estaba a punto de convertirse en el culpable de unos horrendos crímenes. El 13 de marzo de 2012, Trey subió sus últimos videos. Uno de estos se titulaba Mr. Anime News Job. Ahí contaba que había conseguido un nuevo trabajo y que quizás ya no podría subir material con tanta frecuencia. Otro de sus últimos videos se titulaba Mr. Anime Explaining Something. En él, Trey explicaba que se tomaría un descanso, pero que había proyectos rondando en su cabeza. Esto en primera instancia alegró a sus seguidores. ¿Qué planes tendría su ídolo? Y muy a diferencia de cualquier cosa que podrían haber previsto, Mr. Anime terminaría asesinando a toda su familia 7 días después. El 20 de marzo de 2012, Trey llevó a su madre Rhonda hasta el garage de la familia y le disparó 4 veces con una escopeta. Cuando su hermano mayor Mark escuchó los disparos y bajó a investigar qué era lo que había sucedido, Trey tomó otra arma y también le disparó. Su padre se despertó exaltado por las detonaciones y se dirigió hasta el living del hogar, donde Trey terminaría vaciándole el cargador. Otra de las versiones dicen que el padre, a pesar de todos estos sonidos, nunca se despertó y que Trey terminaría matándolo dormido. Instantes después, el joven mataría a las mascotas de la familia y luego dejaría en las paredes y en las puertas los mensajes que relaté al comienzo de este caso. Más mensajes que decían cosas como amo a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Siguieron siendo encontrados en otros rincones de la propiedad. Fue entonces cuando los vecinos, sin saber qué era lo que estaba sucediendo, llamaron a la policía. Quizás ya escuchando las sirenas de la policía acercándose a su hogar, fue que Trey se subió a su auto, no sin antes llenarlo de armas y municiones. Sin dudarlo, se dirigiría a la escuela Waller, que quedaba en la misma calle. Allí se estacionaría y respiraría profundamente. Las versiones del relato fluctúan en este punto. Algunos dicen que la policía llegó rápidamente, lo rodearon y lo obligaron a bajar del auto con las manos en alto. Otras dicen que Trey desistió de su tarea y volvió a su casa y se entregó a los oficiales. Pero la pregunta evidente es, ¿qué había ido a hacer a la escuela? Una vez en la sala de interrogatorios, Trey no tardó en confesar sus intenciones. Según su declaración, el motivo que lo llevó a realizar tan terrible masacre en su casa, en su propio seno familiar, fue porque en realidad él planeaba realizar una masacre escolar. Allí, intentaría asesinar al mayor número de personas posibles, imitando lo que había sucedido en Columbine. Y dijo que primero había asesinado a toda su familia para evitarles el terrible, vergonzoso y bochornoso momento en el cual la prensa comenzara a hablar cosas horribles sobre él. Para que no pasaran por este y otros tormentos, había decidido que lo más fácil era simplemente matarlos. También confesaría que había estado preparándose para todo esto, realizando tiro al blanco con pequeños animales, y que incluso había realizado ciertos incendios en diferentes partes de la ciudad para causar caos, y para estar preparado por si era perseguido y debía escapar. Sin embargo, como vimos, había decidido dejar inconcluso su terrible plan, y cuando le preguntaron qué era lo que había causado que desistiera de todo lo que había imaginado realizar en la escuela, no dudó en confesar que estando frente al establecimiento escolar, todo el evento se había vuelto demasiado real, y eso lo llevó a rendirse, a guardar las armas y a entregarse a la policía. Cuando todo el asunto de un nuevo y posible Columbine llegó a los medios de comunicación, las autoridades intentaron mostrarse lo más eficientes posibles, diciendo que habían sido muy competentes y que habían evitado toda esta situación. Aseguraron hasta el cansancio que lo del joven era simplemente un caso aislado y que ya estaban trabajando para evitar posibles nuevos focos de matanzas. Temiendo todo un escándalo y un nuevo y posible debate sobre la tenencia o no de armas, el fiscal del distrito del condado de Waller les dijo a las familias que seguían el caso por televisión que nunca había visto a las fuerzas del orden actuar de modo tan eficaz.
El 2 de agosto de 2012, Trey fue condenado a cadena perpetua, según las autoridades de Texas, sin la posibilidad de libertad condicional o derecho a fianza. Desde entonces, se le ha tratado a través de atención psiquiátrica, donde ha manifestado estar verdaderamente arrepentido de sus actos. El enjuiciamiento fue aplaudido en público. Mr. Anime hizo pocas declaraciones a la corte. La más extensa de ellas fue verdaderamente abrumadora. Si alguien llega a ese punto en la vida como yo, realmente ya no te importa lo que pase. Tenía un buen auto y algunos ahorros acumulados, pero estaba muy cansado de todo. Encontré que la sociedad es una farsa, muy pocos tendrán una vida feliz y el trabajo duro solo llega hasta cierto punto en la realidad. Luego había aceptado el veredicto, asintiendo. Más tarde él mismo solicitaría que también se tomaran sus derechos de libertad condicional, alegando que se consideraba un peligro para sí mismo y para los demás. Muchos de los creadores de contenido contemporáneos a Mr. Anime hicieron videos hablando del tema. The Lava Buster, The Hard Mode, Bionic Slime, The Anime Overviewer y The Anime Room, entre otros. Todos parecieron atravesar por un tiempo de negación, como si no creyeran lo que acababa de pasar. Incluso se elaboraron rebuscadas teorías. ¿Y si lo estaban inculpando de un crimen que no había cometido solo por ser alguien diferente? ¿Y si Mr. Anime había confesado para encubrir a otra persona? El shock fue grande en toda la comunidad de YouTube. Por supuesto que los medios bautizaron a Mr. Anime como el youtuber asesino, y durante algunas semanas, hasta que el tema dejó de ser rentable, se armaron polémicas que buscaban demonizar a la plataforma por considerarla un caldo de cultivo para criminales. Los rumores perduraron durante un tiempo y en algún momento alguien empezó a comentar que Mr. Anime en realidad ya había cometido otros crímenes antes, solo que nadie lo había descubierto. Nunca se encontró evidencia que avalara esta suposición. Quienes supieron ser admiradores de Mr. Anime hace 10 años lamentan la situación y coinciden en remarcar que de haber salido las cosas de otro modo, Mr. Anime hoy tendría un fuerte reconocimiento por parte del fandom por haber abierto la puerta a que una subcultura pudiera ser cada vez más aceptada. Si bien ha habido rumores de que Trey murió, el Departamento de Justicia Criminal de Texas todavía lo incluye como un recluso activo. El 30 de septiembre de 2020 se canceló su canal de YouTube. Sin embargo, todos sus videos están archivados y se han vuelto a subir. Hoy en día siguen gozando de una muy buena cantidad de vistas, ya no tanto por su inteligente contenido, sino porque muchos intentan encontrar en ellos el perturbador segundo en el cual Mr. Anime abandona su carrera de youtuber para convertirse en un asesino. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado. Les quiero agradecer a todos los miembros del clan Mephisto que aparecen aquí, porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos que son continuamente desmonetizados y ocultados de las recomendaciones de YouTube. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Yo les voy a dejar un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón en este canal. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.